Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. El invitado que tengo esta noche es mucho más arriba de gente extraordinaria. Yo les diría que es una de las personas más súper extraordinarias que yo he conocido, he tenido el placer de conocerlo. Él es el presidente y director general de Yakult. Muchos de ustedes, en los últimos 2 años, 3 años, estoy seguro, han recibido en Internet la filosofía empresarial de Yakult. Muchos de ustedes han entendido por qué Yakult es un éxito en México y por qué tiene un crecimiento impresionante. La historia, no solamente de Yakult, sino de Carlos y de su familia, es extraordinaria. Yo espero que cuando se duerman en una hora, piensen que todo es posible si se tienen ganas. Carlos Casuga, bienvenido aquí a tu casa y gracias por venir al programa. No, muchas gracias, Carlos, tocayo mío. Estoy muy contento de la invitación que me estás haciendo el día de hoy. Y la verdad, no es que me estés presentando como una gente extraordinaria. Soy más ordinario de lo común. Eso sí, con mucho amor a México, con muchas ganas de salir adelante, porque yo creo que este país le ha dado a mí y a mi familia más de lo que nos merecemos y que ni mis nietos van a poder pagar todo lo que México nos ha enseñado, nos ha dado, y es por ello que con amor, con cariño, con mucha pasión, estamos todos los días tratando de salir y levantar en algo a nuestro país, México. ¿Cómo empieza Industrias CAI? La gente que no conoce Industrias CAI, seguro uno de sus hijos o nietos han usado una llanta o una pelota de plástico de Industrias CAI que el señor y su papá fundaron. Bueno, esto sucedió cuando por primera vez mis padres me mandaron al Japón, porque yo hablaba el japonés, pero no lo sabía escribir ni leer. Coincidió con que hubo una gran feria, la primera feria de industrial japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Visitando esta feria, vi que estaban haciendo salvavidas, una máquina que estaba haciendo salvavidas pelotas de playa. Me llamó mucho la atención porque recordaba que nosotros en México, solo con cámaras de automóviles, de esas negras grandotas, de las llantas, nadábamos y nos divertíamos. Dije yo, esto seguro que va a pegar en México. Les dije a estas personas que quería yo importar estos productos a México. Me dijeron que muy atentamente, porque por ser la primera feria internacional y Japón deseoso de vender productos al extranjero, revisaron y dijeron, desgraciadamente el producto terminado en México está prohibido, la importación. ¿Por qué no nos compra usted? Me dijeron, ¿por qué no nos compra usted nuestras máquinas? Digo, ay, sí, qué chistosos, yo muy a la mexicana. Si se me descompone, ¿quién me las arregla allá en México? Ni modo que vayan ustedes desde aquí allá a arreglar mis maquinitas. Me digo, no, nosotros le enseñamos, pero eso sí, le enseñamos cómo, en las partes principales donde posiblemente se lleguen a descomponer. Yo tenía que escribirle a mi papá una especie de diario de todos mis avances en japonés, y les dije que había visitado la Feria Internacional de Maquinaria Japonesa, que había visto los juguetes inflables, las salvavidas, pelotas de playa, y que yo creía que en México iba a tener mucho éxito. Lo mandé, en esa época se tardaba más de 30 días el correo en ir y venir de Japón a México. A mí hasta se me había olvidado lo de esta feria, cuando de repente al internado donde yo vivía llegó un señor, el dueño de esta fábrica japonesa, enseñándome una carta de mi papá diciendo que dejara la universidad y me fuera a trabajar a su fábrica. Eso fue un shock verdaderamente para mí. ¿Qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando el japonés, el idioma japonés. Ninguna carrera. Ninguna carrera. Pero yo creo que estuve en esa fábrica 9 meses. Pero yo creo que en mi vida
la mayor enseñanza que obtuve fue en esa pequeña y mediana empresa japonesa de lo que es un verdadero empresario. Me asombraba que cuando llegábamos en la mañana a la empresa, el señor estaba barriendo la banqueta. El director. El dueño, la banqueta de su fábrica, él mismo se vestía en el overol, todos hacíamos pipí y popó en los mismos baños. Él, cuando salía, tenía que ir al banco, tenía que hablar con un proveedor, un cliente, se cambiaba inmediatamente, se ponía la corbata y salía, pero cuando regresaba volvía a poner el overol y trabajaba al parejo de todos nosotros. Siempre era el primero en llegar, el último en irse, y 2 veces al año él nos hacía una excursión en que nos llevaba todos a 2 días a una parte turística del Japón, y ahí sí era una de sake y de geishas y de todo, un destrampe total, pero ahí todos los trabajadores le hablaban todas las inconformidades que sentían, y él también nos daba la razón, y eso es lo que yo aprendí mucho del ser empresario al estilo japonés. ¿Cuántos empleados eran? Eran en esa época, en esa fabriquita, eran como 58 gentes nada más, pero era una mediana empresa que hacía unas... Yo me traje las máquinas a México y empecé a fabricar los salvavidas, la pelota de playa, que fue, yo creo, llegué a ser la fábrica de Latinoamérica más grande de juguetes inflables. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 64 hasta cuando entró el libre comercio y llegaron los productos chinos. Tengo el orgullo de decirles a todos ustedes y a tu público, lógicamente, que tengo el orgullo de haber fabricado los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México, del México 68, que fueron unas salvavidotas, imagínense unas salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, que se inflaron con helio y se soltaron el día 12 de octubre de 1968 en la bella inauguración de México. ¿Necesitaron una maquinaria especial? No, con esa misma máquina, con unas máquinas chiquitas, y eran ir sellando metro por metro, que era la dimensión más larga que teníamos. Tenía yo como a 50 trabajadores cargando el plástico para darle la vuelta a todas las salvavidotas, ¿sí? Y fue una labor, en verdad, que si no fuera por mi gente no hubiéramos logrado. Carlos, una pregunta. Cuando viene el Comité Olímpico para decirte si lo puedes hacer, tú como buen mexicano dijiste, yo me lo he hecho, no se preocupe. Así es. Y no tenías idea cómo. Y es que después hicimos todos los señalamientos de las avenidas de la Ciudad de México. Me acuerdo. Hicimos los globos de 3 metros de diámetro para indicar en dónde estaba gimnasia, en dónde estaba natación, en dónde estaba atletismo. Por la falta de intérpretes que se tenían en México era la forma más idónea de guiar a la gente a los centros, los centros de atletismo. Dime una cosa, ¿te gusta el jazz? Ah, sí, cómo no, me encanta. Hijo, que ya ven, niños, todo el mundo los quiere, yo no entiendo. Bueno, yo los adoro. Vamos a hacer un corte de estación, vamos a escucharlos y regresamos a seguir platicando contigo. Niños, cuando quieran.
Bien, amigos, estamos de regreso en su programa platicando con su servidor Carlos Alarraqui. Mi invitado es el presidente y director general de Yakult, el señor Carlos Casuga. Y antes de seguir platicando con él, les recuerdo que nuestro mail, para que nos hagan el favor de escribir cuando puedan y cuando quieran, es platicando@proyecto40.com.mx. Escríbanos, a mí me gusta mucho recibir sus comentarios o sugerencias y a Carlos yo estoy seguro también. Y cuando puedan, compren Yakult para sus hijos y para ustedes. Muchas gracias. Es un comercial con mucho amor. Muchas Justamente, antes del corte estabas platicando cómo formas las industrias que hay famosas, cómo ayudas a colaborar con el Comité Olímpico Internacional, y les iba muy bien hasta que llegó la globalización. La globalización. Pero lo interesante es de que cuando yo regresé de Japón, estudié en la Escuela Bancaria y Comercial y tenía clases de 7 a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche, para contratar a mi gente, porque me di cuenta que lo más importante en una empresa es su gente. Más que la maquinaria, más que la tecnología, es la gente. Y la gente no solo de conocimiento, sino sobre todo de valores, Carlos. Y es por ello que uno de los valores más importantes que debe de haber entre el trabajador y la empresa es la confianza, es la honestidad. Y es por ello que cuando yo contrataba a mi gente, pues tú sabes que y como era trabajo manual, mucho de trabajo manual, yo tenía clases, te decía, de 6 a 9 de la noche en la escuela bancaria que está en Reforma. Entonces, cuando iba hacia la bancaria, en la Ciudad de México, en los semáforos, hay muchos jovencitos que vendían el Extra y Ovaciones, los periódicos de la tarde. Bueno, cuando estos valían 35 centavos, yo les pagaba con un billete de 100 pesos y les compraba el Extra y Ovaciones. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. Le digo, no te preocupes, 9:30, 10 de la noche, que pase por aquí, me regresas el cambio. La verdad, Carlos, te tengo que decir, muchos no me regresaron el cambio. ¿Más o menos cuánto dejabas al día? No, 1 o 2 nada más. Pero cuando todos los cuates que me dijeron, todavía me decían joven en esa época, joven, aquí está su cambio, esos son actualmente los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de mandar a sus hijos, tener una casita de campo en Morelos o en el Estado de México. En Yakult y en las empresas dos que tengo. Y es por ello que yo me autoautorizo para poder dar conferencias en los foros universitarios y empresariales, que con México, con su gente, se puede, siempre y cuando demos educación formativa, más que educación de conocimientos. ¿Para qué quieres tener, Carlos, en tu agencia de publicidad o en mi negocio un contador, un ingeniero, un químico, un licenciado, si no es honesto? Claro. Si no es puntual. Claro. Si no sabe trabajar en equipo. Mientras más tiempo lo tengas, más daño te va a ocasionar. Y eso aunque tenga dos títulos o 2 maestrías. Pero ¿de dónde sacabas tu intuición de que este chico que es honesto porque me regresó el cambio y todo, de dónde decías, lo meto a mi empresa y me va a funcionar? Porque el primer valor que debe de haber es de la confianza. Cuando hay una confianza es que hay una fianza moral entre el trabajador y la empresa, entre tu esposa y tú, entre tus amigos y tú, es confianza, hay una fianza moral. Y cuando hay esa fianza moral, pues ya empieza a abrirse uno, a conocerse uno, a guiarlos para que sigan estudiando, para que sigan formándose, y ellos que no esperaban, no soñaban ni siquiera tener un trabajo estable, un sueldo estable, pues le meten todos los kilos, todas las ganas, porque otra cosa muy importante que debemos de los empresarios de dar es que el sueldo no motiva a la gente, fíjate. Lo que motiva a la gente
es el sueldo moral. ¿Qué es el sueldo moral? Sueldo moral es el decirte, por ejemplo, oye Carlos, qué bien te salió el programa, oye Carlos, la publicidad que hiciste fue fabulosa, qué bien tocaron los muchachos del jazz, oye, qué buenas tomas están sacando, todas esas cosas son el sueldo moral que motiva, que mueve a la gente. Porque si tú preguntas en cualquier empresa quién está contento con su sueldo, nadie está contento con su sueldo. ¿En el mundo es igual? En la mayoría de todos lados. ¿Sí? Sí, lo que busca el trabajador es seguridad de trabajo y que se le dé mucho sueldo moral. Que esto es las cosas que yo creo en México más hacen falta. Primero, la mayor, porque también te quiero contar que yo tengo la mala costumbre los jueves cuando están saliendo mis trabajadores o de la empresa o de la fábrica o de la oficina, agarre a cualquiera y le diga, Carlos, hoy me voy a ir a cenar a tu casa, me autoinvito. Claro que se ponen muy nerviosos, les digo, bueno, pues compramos unas conchitas en la primera panadería que encontremos y al llegar a tu casa, que tu mamá, tu señora, tu esposa, tu hija o lo que tengas en tu casa nos haga un cafecito y me estoy hasta las 11, 12 de la noche platicando con toda la familia de mis trabajadores. Cada jueves. Cada jueves. Y es así como he entendido cuáles son las carencias y las angustias que tiene el trabajador mexicano. ¿Qué son cuáles? La mayor angustia que tiene el trabajador mexicano es que nunca tiene seguridad de trabajo. Nunca sabe cuándo lo van a correr y siempre vive con el Dios bendito en la boca. Y el mexicano de por sí es alegre, es amable, simpático. ¿Por qué atrás de un escritorio burocrático, atrás de un mostrador se pone pedante, prepotente? ¿Por qué? Porque tiene miedo. Un animalito cuando tiene miedo, gruñe, pela los dientes, lanza la mordida. Igual es el ser humano. Cuando tiene temor, tiene miedo, así se comporta. O sea, pero contratas a un ser humano y en ese momento el chavito o el ser humano está muy contento porque lo contrataste, primer día de trabajo y entra con miedo. Sí, entra con miedo, entra con temor, pero ese es bueno, son factores, valores, confianza y mucho sueldo moral para motivarlos, para que salgan adelante. Y este sueldo, y que sienta seguridad de trabajo. En Yacuy, por ejemplo, nunca contratamos a una persona, siempre hemos ido con esa filosofía de contratar a una persona para darle seguridad de trabajo, como si fuéramos a adoptar un hijo, al cual tenemos que educar, formar y hacerlo crecer. Y no son Kleenex los trabajadores que los usas cuando los necesitas y los tiras cuando ya no. Así cualquiera puede ser empresario. Pero también los tenemos que correr de vez en cuando, pero los corremos por 5 motivos que, Carlos, creo no son culpa de la empresa, sino ponte a pensar en culpa de quién es. Porque llega muchas veces tarde, porque falta mucho, porque se robe algo, no hay perdón, ahí claro. Sí, porque llegue tomado o drogado, o porque dé la valiosísima información de Yakult a Chamito. Salvo eso no hay bronca. ¿Quién es Chamito? Chamito es la competencia que tenemos en Nestlé, pero estos son los 5 conceptos por los cuales se podría despedir una persona, pero por lo general es seguridad de trabajo para que el trabajador rinda lo mejor. Después, la carencia que tiene el trabajador mexicano es tremenda, de que muchas veces ni saben el nombre del trabajador, no saben ni cómo se llama, y no saben cómo vive ni en dónde vive. Para poder dirigir a tu gente tienes que conocer a tu gente, creo yo. Tienes razón. Sí, tienes cómo vive, en dónde vive, cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, a qué aspira. Y eso es lo que tratamos de inculcar nosotros en nuestra gente, de darles confianza y que sientan mucho sueldo moral para que... Y si tu público, tu gente,
empieza a dar sueldo moral a sus hijos, a su esposa, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, México estoy seguro que cambie. ¿Por qué? ¿Por qué somos... A ver, eres de San Luis Potosí. Así es. Yo soy chilango. Así es. Ergo somos dos mexicanos. Todos podemos hablar de los mexicanos. ¿Por qué somos tan diferentes a los japoneses? ¿Cuál es la gran diferencia que tú sientes? La gran diferencia... A nivel empresarial, obviamente, a nivel trabajo cotidiano. Bueno, hay varias cosas. ¿Hay varias? Sí, sobre todo empieza esto desde la educación. Uh-huh. Que en Japón se le da mucha... Aquí tenemos cerca el Liceo Mexicano Japonés, cerca de este estudio, es donde se le da mucha educación formativa, más que instructiva. Por ejemplo, en el Liceo Mexicano Japonés, los que hacen el aseo de sus salones son los niños. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear la escoba, cómo poner el recogedor, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua. Porque la productividad empieza siempre desde la limpieza, Carlos. La calidad empieza siempre desde la limpieza. La salud desde la limpieza. La ecología siempre desde la limpieza. Pero ve cómo educamos en nuestras escuelas en México. A los niños que más mal se han portado, que han sido Carlos, Luis y Felipe, la maestra les dice, ahora de castigo van a recoger la basura del patio. Y hacen creer a los niños que recoger basura es un castigo. Sí. Por eso nadie quiere recoger basura. Sí, es cierto. Y eso hace que la gran diferencia de un país limpio, y como los empresarios van creciendo, los niños desde pequeños van creciendo en ambientes donde siempre van a encontrar disque mexicanos de tercera, porque no pudieron estudiar como tus hijos o mis hijos en una escuela, van viendo que siempre va a haber un mexicano que barre y recoge toda la basura que ellos tiran indiscriminadamente, y creen que así va a ser todo en la vida, siempre en la vida, y se van formando jefes, directores, ejecutivos, empresarios, que eso sí tienen su baño privado, espejos relucientes, jabones perfumados, toallas blancas, y el baño del trabajador es un verdadero cochinero. Yo los invito a ti y a tu público para que vean que en mis empresas todos hacemos pipí y popó en los mismos baños. Porque a mi manera de ver, el popó del señor presidente como el mío, al final de cuentas huelen igual. Exactamente. Entonces, ¿para qué estar haciendo estas diferencias? Esto es lo que hace la diferencia, ¿sí? Y el entender a la gente, conocer a la gente, es lo que yo creo que más. Por eso, ahora otra cosa muy importante, es la actitud de nosotros ante la religión. Nosotros en México vamos a los templos siempre a pedir y a esperar. Sí, pedimos. ¿Sí? Vamos. Sí. Virgencita, ayúdame. Sí. Bueno, ¿sí? Y los japoneses en su religión van a los templos a ofrecer. Te prometo dejar de fumar, te prometo trabajar 1 hora más, estudiar más. Ofrecen. ¿Sí? Y entonces por eso en Japón los sindicatos presentan pliego de ofrecimientos. Los sindicatos mexicanos presentan pliego de peticiones. ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada. Pedimos más aumento de sueldo, pedimos más vacaciones, más aguinaldo, más puentes, menos horas de trabajo, más permisos para llegar tarde, más permisos para faltar, pedimos más puentes, pedimos todo, pedimos y pedimos. ¿Quién nos los enseñó? Pues yo creo que viene desde la religión, que siempre nada más pedimos y esperamos el milagrito. Dios mío, danos. Y en Japón tuvimos 36 retardos, ofrecemos reducirlos a 10 que ofrecen la empresa. Tuvimos 3% de errores en la fabricación, ofrecemos trabajar con más cuidado para que el año entrante máximo sea el 1%. Un maestro dice, tuve 5 reprobados en mi clase, ofrezco dar mejor mis clases para que el año entrante máximo sean solo el 2%. ¿Qué ofrece la institución? Y a base de ofrecimientos es como ellos llegan a calidad total,
entrega justo a tiempo, error cero. Y el poderoso en este mundo siempre va a ser, Carlos, el que ofrece. El que solo pide y pide y pide, tarde o temprano se pierde todo. Sí me da mucho coraje escuchar que en Japón las huelgas es todos los japoneses trabajando, nada más se ponen aquí un listón negro de señalización de que están en huelga. Y aquí cualquier imbecilidad es suficiente para que estemos en huelga. El idiota de Chávez, que se quiere quedar en el poder, digo, somos enfermos mentales, o sea, o no nos damos cuenta, en serio no nos damos cuenta que en el dar, en el ofrecer está la calidad humana. No, somos tan imbéciles. No creo yo, por eso yo le pido a tu público de veras que hagan la prueba, no con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos, en ofrecerles, darles mucho sueldo moral, en decirle a José el vecino, oye José, qué bien te ves el día de hoy, ¿eh? Bien, oye, qué bonito te arreglaste la maceta esa que tienes ahí enfrente. No nos enseñaron, Carlos, no nos enseñan. Hasta hay un dicho mexicano, alábate burro que no hay quien te alabe. Yo no lo inventé, es un dicho mexicano. O sea, un hombre no puede verse en el espejo una mañana y decir, carajo, qué bien me veo hoy. No, es un presumido, es un imbécil. Mira, yo creo que si de veras queremos cambiar a nuestro México, si de veras cambiar a nuestro México, primero tenemos que cambiar nosotros. Empieza en uno. En uno, claro. Nosotros. Cambia tú y cambiarás tu México. Los mexicanos tenemos 3 metas que no tienen fin. Y es por ello que nunca llegamos a la meta y siempre estamos insatisfechos y siempre queremos más. Que creo yo son dinero, poder y amor. ¿Con cuánto dinero? ¿Siempre lo buscamos? Sí, ¿con cuánto dinero te conformas? Llegas a una meta y buscas otro más, y buscas más, y buscas más, y buscas más, y se hacen los hombres más ricos del mundo, ¿no? Después, poder, buscamos poder, queremos llegar hasta dominar a la ONU nosotros, ¿sí? Ser los principales, y vamos por ahí, todos. Y son metas inalcanzables, que no tienen fin. ¿Con cuántas mujeres te conformas, mexicano? Tienes un amorcito acá, otro amorcito allá y otro amorcito acá. Y es por ello que siempre vivimos insatisfechos. Cuando cambiemos... ¿Por qué? Porque no logramos llegar a la meta. Inventada. Llegamos a la meta y queremos más. Pero es inventada, ¿no? ¿Sí? Es una meta inventada. Es una inventada, sí, claro que es inventada. Es de puro deseo, sí, de puro... Debemos de fijarnos otro tipo de metas, otros objetivos. Si los empresarios, estoy creando, tengo 100 personas trabajando, ahora este año me voy a esforzar para crear el doble del índice de población de México, que es del 3%, voy a crear 6 fuentes de trabajo más, y así. Hoy y es como creo que podríamos salir. México en verdad es un país tan rico, envidiado y codiciado por muchas otras naciones, con todas las riquezas naturales que pueda imaginarse, con todos los microclimas que pueda haber, que necesitamos nosotros nada más dar algo, cambiar algo para transformarlo. Y como decías tu papá gobierno, fíjate, por ejemplo, esto también es educativo. Si cada mexicano en cada acto importante de su vida plantase un árbol, cuando nace un hijo le planta un árbol, cuando entran a la primaria que planten un árbol, cuando se van a graduar que planten un árbol, un árbol en cada acto importante de tu vida. ¿Cuándo cortarías, Carlos, el árbol que tu papá y tu mamá plantaron enfrente de tu casa? Nunca. ¿Nunca? ¿Lo amarías? Claro, lo cuidarías, sí. Pero si ese árbol que está enfrente de tu casa lo plantó papá, gobierno, el expresidente desde hace... 3 sexenios. 3 sexenios o 6 sexenios, y
te importa un comino, No y son los importa. mismos dos árboles. Pero cuando lo haces tú, lo amas, lo quieres. Cuando sudaste por abrir la cepa y plantarlo, lo amas, lo quieres, lo cuidas y lo proteges. Cuando lo hizo papá gobierno, te importa un reverendo comino. Por eso la educación de que todo lo tiene que dar el gobierno, todo lo tiene que dar papá, todo lo tiene que dar la universidad, estamos equivocados. Yo voy a las universidades y les digo, señores rectores, ustedes hacen surcos en ir a la Secretaría de Educación o a la capital de sus estados a que les aumenten su presupuesto para aumentar les aumenten el presupuesto para dar una mejor educación en sus universidades, teniendo a 600, 2,000 jovenzotes ponchadototes, puertotes, sanotes, pero que les pesa. Claro. Y no hacen nada, los cabrones, perdón. No, dilo, no hacen nada. Cuando todos esos jóvenes podían estar pintando su universidad, podían estar Pero, haciendo a ver, trabajos Carlos de Casuga, jardinería, de plomería, de electricidad. Piensa bien esta respuesta. Sí, ¿cómo no? ¿Esta forma de pensar tuya es japonesa? ¿Te la enseñaron en Japón? ¿O tú la mexicanizaste porque se te dio tu gana? No, esto, claro, lo vi y lo aplicamos en el Liceo Mexicano Japonés y nos ha resultado la maravilla. Ustedes van ahorita al liceo, parece que se inauguró ayer, porque todos los padres de familia, una vez al año con sus hijos, van y pulen las bancas, pulen los escritorios, los barnizan, hacen todos los trabajos de jardinería, pintan la escuela. Todo eso es formativo. Lo que estoy insistiendo es lo que nos falta es una educación formativa. La educación que recibimos, y perdonen que estén aquí en sus colegas del Canal 13 o de la Televisa, lo que aprende el mexicano de educación formativa es en las telenovelas. Sí. Todos quieren ser las gaviotas o todas quieren ser las panaderas y bueno, Sí. es increíble. Sí. ¿Me estás de acuerdo? 100%. Por eso, lo que falta en nuestra educación, y lo vuelvo a repetir y le repetiré hasta el cansancio, es que demos una educación formativa, un sentimiento de dar. Si todos los aquí presentes o los que escuchan tienen la libertad, la dicha y la bendición de poder visitar libremente esta tierra mexicana, creo yo que al menos tenemos la mínima obligación de no ensuciarla y no ensuciarla. Pero, a ver, tienes razón, no opino igual que tú. Ahora sí. Y en mi agencia no es exactamente igual, pero humanísticamente hablando vamos muy parecidos. ¿Qué quieres de un mexicano que ve que es muy fácil decirle a un policía de tránsito, cállese la boca, tenga 100 pesos, no me esté fregando? ¿Cómo quieres que el resto de los mexicanos, que somos gente bastante normal, nos adaptemos a la filosofía Yakult o a la filosofía Alasraqui o filosofía de otras empresas que hacen cosas muy parecidas a la tuya? No es posible, porque nos gana la mayoría de huevones. Bueno, nos ganan. no, Carlos. yo estoy de acuerdo que nos ganan, pero a mí en lo personal me da la autosatisfacción que mi gente en sus casas, con sus hijos, estén haciendo un cambio. Con eso estás hecho. Con eso yo me siento más satisfecho porque me tocó Hasta ahí llegas, claro. esa trinchera, ese pedacito y esa responsabilidad que lo hago todos los días con mucho gusto y con mucho ejemplo para que mi gente no te iba a hacer crezca. esta pregunta, pero ya estoy tan caliente que ahora te friegas. ¿Cuándo fue la primera vez que sacaste utilidades? Después de 8 años es cuando por primera vez llegamos al punto de equilibrio en Yakult, ¿sí? Después, hasta los 20 años, los empresarios japoneses no le sacamos utilidades a la empresa. 20 años. 20 años. Yo quiero preguntarle a tu público si los empresarios japoneses o están equivocados o están en lo correcto. Desde que ellos nacieron hasta los 20 años, ¿cuánto dinero les quitaron sus papás? Van a ver que nada.
¿Cuánto dinero, tiempo, amor, cariño invirtieron sus papás en todo el público que nos está escuchando o viendo? Ok, va la segunda pregunta que no te quería hacer, pero te friegas. Platícales cuánto les das de aguinaldo o de bonos. Del reparto de utilidades. Sí. Bueno, el reparto de utilidades de Yakult es mucho mayor que el sueldo que reciben muchos trabajadores de la zona durante el sueldo de todo el año. ¿Sí? Lo voy a traducir. El bono que recibe un trabajador en Yakult es el equivalente al año de sueldo. Y no saca utilidades, primero se lo da al personal. Y vean Yakult, ¿con cuántas botellitas empezamos vendiendo? 2.568 botellitas promedio diario, y ahora estamos en más de 3 millones de frasquitos diarios de venta. ¿Cuántos empleados hay? Ahorita, bueno, en la planta son 450 trabajadores y empleados son más de 2.500 gentes. Seguimos. ¿Quién es el dueño de Industrias CAI ahora? Mis trabajadores. Bueno, ¿sigo o ahí muere el programa? Es que yo veo tu biografía, veo cómo tratas a tu personal, veo tu filosofía con el personal, veo que lo que te preocupa, por lo menos como primer paso, es el bienestar de tu personal, que eso te lo enseñan en el IPADE muy bien. Sí. Yo estudié el AD2 y es lo primero que te enseñan. Gozas de privilegios si eres feliz con el dinero que ganas sin ganar los millones que ganas. ¿Es muy difícil la vida? No. Ahora, bueno, ahora tengo mucho personal en la República que es desempleado ahora, recientemente. Están confundidos, tienen deudas, a lo mejor tienen la suerte que la esposa sí trabaja todavía, el hijo y la hija. A lo mejor el hijo sí, la hija está terminando la escuela. Están muy perdidos porque oyen declaraciones de que el presidente dice que hasta agosto, a lo mejor, y estamos en febrero. Tú que tienes ese sentimiento humano, ¿cómo podemos ayudar en toda la República a ese sector de mi público que está sin trabajo ahora, pero que hay oportunidad? Bueno, yo quisiera decirles que yo he ido a muchas ciudades, muchos pueblos de la República Mexicana, y me he dado cuenta que la mayoría de los empresarios, fíjate, que están en esos pueblos o en esas ciudades del interior, son de apellido extranjero. Son gente que estoy seguro que cuando llegó a las Charcas, San Luis Potosí o a Tenosique o a cualquier lugar, fueron gente que llegó sin estudios, ¿sí? No tenían títulos, no tenían dinero, muchos de ellos ni español sabían hablar, pero al ver México y trabajando 14, 16 horas diarias, sábados y domingos, actualmente son los grandes empresarios de esa región. Entonces yo siempre hablo en las universidades que estudien fuerte, pero no solo para obtener un título y salir a buscar trabajo. Lo que necesita México es que formemos empresarios que sean los generadores de fuentes de trabajo para muchos individuos que no han podido terminar, que escasamente terminaron la primaria o la secundaria. Como sabes, hay cantidad de mexicanos que están en esa situación, y además todo el mundo se imagina que para ser empresario se necesita mucho dinero, mucho capital, y no es cierto. Yo he ayudado a varios jóvenes universitarios de tecnológicos en crear sus propias empresitas. En Chiapas, por ejemplo, hicimos un criadero de loros, de pericos, que se reproducen en esta gran jaulota, pero el chiste que tienen estos pericos es que hablan inglés. Dicen Merry Christmas, Happy New Year, I love you, I love you. No es cierto. De veras. Y se venden así como pan caliente. ¿Y qué costó? Nada más ingenio
¿me entiendes? Y México tiene tantas cosas parecidas como estas, tantas cosas que a otros países se les cae la baba, ¿sí? Por tenerlo. Y México no lo apreciamos, no lo aprovechamos. Y yo les exhorto a los jóvenes futuros empresarios que busquen qué es lo que tiene México y qué es lo que no tienen otros países. Por internet y con esta tecnología es fácil de encontrar. Yo les decía a los niños, a jóvenes de Zacatecas, por ejemplo, fíjense cuando sus paisanos vienen en Navidad, el programa paisano, que vienen así con la cachucha para atrás y las botas y enseñando la carterota y los verdes y con todo en la troca que les llaman ellos, sí, con todo el volumen ahí apantallando a las novias que dejaron, pero cuando se regresen vean lo que se llevan. Y se llevan siempre lo mismo, las mismas tostadas, se llevaban frascotes de salsa, que para la tía de Anaheim, que para la tía de San Fernando, California, se llevan siempre lo mismo. Digo, ¿y por qué no lo industrializan y lo venden? Pero yo ahorita no está viendo 1.200.000 gentes en la República. No necesariamente tienen recursos o no necesariamente están viendo con mucha claridad o no saben cómo porque no son empresarios. ¿Cómo empujarlos moralmente para que cuando se duerman y se levanten mañana digan, ya tengo una idea? Pues yo creo que cuando llegaron mis padres o llegaron, no sé, tus padres... Mis abuelos nacieron en México. Tus abuelos también llegaron sin saber ni siquiera... ¿Ni hablaban español? Sí, exacto, ni a dónde iban a llegar y qué se iban a encontrar. ¿Y por qué cambiaron su vida y por qué hicieron lo que hicieron? Pues, trabajando y viendo y estar a las vivas y sobre todo trabajando, ahorrando, ¿sí? Ahorrando. Siempre les digo, ganen un peso, gasten 80 centavos. Nosotros los mexicanos ganamos un peso y nos gastamos 1.20. Y es por ello que... Pero ¿quién no los enseña eso, todo eso? Es la historia, ¿verdad? Es que ya estoy empezando a odiar nuestra historia. Pues sí, porque si te fijas, fíjate, hablando de historia, ¿por qué Canadá y Estados Unidos son países primermundistas que van al grupo de los 8 más importantes del mundo y todo? ¿Y por qué de México a la Argentina somos países tercermundistas endeudados? ¿Por qué? Porque Canadá y Estados Unidos fueron hechos por inmigrantes. De México a la Argentina fuimos hechos por conquistadores. Sí, es cierto. Sí, cierto. Entonces, ¿cuál es la actitud del conquistador y cuál es la actitud del inmigrante? El inmigrante llega con la tía, con sus hijos, con la solterona, a chambear. Sí, es cierto. Y el conquistador dice, todo lo que se ve aquí es mío, viejo. Y nada más mío, ¿eh? Toda la gente que trabaja tiene que trabajar para mí, fregarse para mí. Y yo tengo derechos sobre todos. Así fuimos hechos. Sí, es cierto. Por eso, ¿por qué decimos, oye, qué padre reloj, qué padre conferencia, qué padre entrevista hiciste? ¿Cómo estuvo la entrevista? Valió madre. ¿Por qué lo fino? Padre. ¿Por qué lo jodido? Madre. Pues lo fino sí, cierto. Es el hacendado, el bien vestido en el caballo blanco, es el padre. Y la madre es la que está en el jacalito allí torteando. Y es la que nos da de comer. Nos da de comer. Y por eso no nos hemos independizado, en pocas palabras, todavía. De decir, viva México, yo trabajo por México y México es grande y México es mi país. Y doy todo por mi México y me tengo que comportar como buen mexicano. No le tienen confianza a los políticos, nos pagan muy mal de regreso. No, pero... Bueno, eso es lo que perdóname pasa. que yo también me emocione, sí, no, pero... me gusta. Pero es como creo debemos de hacer el cambio nosotros. Mientras estemos diciendo, ay, qué padre coche, qué padre auto, reloj, qué padre vestido, estamos todavía en la conquista, hombre. No nos hemos quitado el cascarón, ¿sí?
No sé qué decirte. Es que tienes razón. Yo siempre he dicho que el cambio empieza con uno, coincido contigo. Y si empiezas con uno, ya lo hiciste. Pero sigo diciendo que México es el mejor país del mundo. Es Claro. un gran país. Lo amo con todo mi amor. Sin embargo, no tengo respuesta, no me llena de energía positiva quiénes son nuestros políticos. No me llena de energía positiva los gañanes que vas tú en la calle y se te cierran porque no quieren hacer cola. Y esos también fueron bien educados. Algo pasó. Y entonces vivimos, sobre todo en el DF, en una jungla. Que por más que tú tratas con tu personal de llevarla bien, de que estén bien, que están bien, salen afuera y es una mierda. Exacto. Bueno, sí. Cuando hubo en el Zócalo la famosa manifestación con López Obrador, digo que seguía López Obrador de jefe de gobierno, la gente que vivía alrededor del Zócalo no podían entrar bien a sus casas, porque estaban sentados en las puertas de las casas, que es lo de menos. Como no había baños, se hacían pipí popó en la calle. Estoy viendo dos Méxicos, los tuyos, los míos, los de muchísimos empresarios y gente muy normal, y los otros. Y por más que uno quiere cambiar... Pues yo creo No que sé. en programas como tú, el tuyo, en este programa, pues, hay que concientizar a nuestra gente a nuestro México, de que México sí la puede hacer, y México tiene todo para poder ser grande. Desde las universidades están equivocados porque les enseñan desde los maestros decirles que estudien bien, que se apuren, que saquen buenas calificaciones para que se contraten. Para que los contraten, no los enseñan a ser empresarios. No los enseñan a ser empresarios, eso es lo que Tienes digo. razón. La cosa es motivar a esa gente que tiene la fortuna de tener estudios universitarios a que tengan las agallas, los bachocos, para que se vuelvan empresarios. Yo te voy a decir nada más algo que te vas a morir de risa. En la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿Sí? no hay la materia de diseño gráfico. En la carrera de diseño gráfico hay una materia de publicidad. En diseño gráfico. Entonces, cuando yo contrato diseñadoras gráficas, no tienen idea de publicidad. Y a mí me han juntado de la Anáhuac y de la Ibero en épocas diferentes. ¿Qué opinión? Dije, miren, una muy fácil, junten una carrera, diseño y comunicación. Para nada. Para nada. No, pues sí. Entonces, pues, ya multiplica el resto, ¿no? Y así es como debemos creo yo, de salir adelante. Y digo, yo tengo mucha esperanza, sé que sí estamos en una recesión muy fuerte internacional, pero en verdad, si todos los mexicanos empezasen, yo les digo a mis trabajadores, qué bueno que viene la crisis, que estemos en esa situación, porque ha sido el momento en que México se debe de volver en un capullo, para que exista una mariposa. Primero hay un gusano que crece y empieza a comer hacia lo desesperado, se hace grande, pero cuando llega el invierno se vuelve un capucho y está colgado ahí en la ramita durante todo el invierno, que parece una hoja muerta allí, que nadie le hace caso, pero dentro de ese capullo está haciéndose una transformación, una metamorfosis tremenda, de evitar todos los gastos innecesarios, de cómo gastar menos luz. Todo eso es lo que se debe de hacer para que cuando vuelva a venir la primavera salgas como una linda mariposa a volver a chupar las mieles de esa primavera. Y qué bueno que vino la crisis, les digo a mis trabajadores, a mi gente, porque es el momento en que debemos de pensar en dónde podemos ahorrar. Desde papel del baño, hasta champú, en jitomates que echamos a perder, en cómo acomodar los productos, las cosas en el refrigerador, para que de una sola
con abrir una sola vez sepamos dónde está el Yakult, y no que abrimos el refrigerador y estamos, ¿dónde dejé el pinche Yakult? Y busque para arriba y otra vez cerrar mientras el motor está trabaje y el recibo de luz se va por las nubes. Es, creo yo, hijos, esposa y trabajador nuestro, en el momento en que deben de ver cómo ahorrar, cómo gastar menos, para que con el mismo ingreso se pueda vivir aún hasta mejor. Una última pregunta, sí, que acabó no. el programa. ¿Tenemos esperanza inmediata, México? ¿Sí o no? Sí, claro que sí tiene esperanza. Sí, yo para mi manera sí tenemos mucha esperanza. Primero, en saber ahorrar en cada hogar. Otra cosa es nunca perder el núcleo familiar, el valor familiar que tiene el mexicano, que esa es una defensa tremenda, porque si se quedó sin trabajo el marido, la esposa, el hijo, todo el mundo nos ayudamos, pero el concepto principal es ahorrar, gastar menos en todo, para que si no hay ingresos, si no hay aumentos de sueldo, podamos vivir con lo poquito que tengamos. Las empresas también, si no podemos aumentar las ventas, pues tenemos que ver sin deteriorar la calidad de nuestros productos o de nuestro servicio, en qué ahorrar, y hay cantidad de cosas en que podemos ahorrar para que la pasemos bien. Carlos Casuga, ha sido la hora más rápida, ¿eh? Sí, un programón. Te quiero agradecer muchísimo. No, gracias a ti, Voy a Carlitos. repetir un programa contigo. Con todo gusto. Porque hay muchas cosas que platicar. Te quiero dar las gracias. No, a ti. Es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Y a mi público, como todos los martes, les recuerdo que tenemos repetición a las 5 los domingos. Duérmanse con una sonrisa. Duérmense pensando lo que dijo Carlos Casuga, que es bastante importante. Levántense mañana con mucho optimismo. Dios me los bendiga a todos. A mi staff, muchísimas gracias. Fue un lindo programa. Niños de Pajea, tocaron precioso. Y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Fue un lindo programa y gracias a todos. Gracias. Gracias.